Otros temas, mire, con una inversión mixta de 1.200 millones de pesos se realizará la construcción del CETRAM de Tacubaya, el cual estará equipado con aire acondicionado, con escaleras eléctricas y también con andadores seguros. Va a tener 22 posiciones, de ellas 9 para ascenso de pasajeros, 5 para descenso y 8 de espera. Ya en una segunda etapa se construirá un complejo. Este complejo incluye un centro comercial encima del CETRAM. Esto para completar un plan de desarrollo urbano en la zona. Escuchemos. Ayer presentamos lo que es el proyecto, la propuesta de CETRAM Tacubaya. ¿Cómo vamos a mejorar el CETRAM Tacubaya? La inversión público-privada a través de un sistema de actuación por cooperación, un SAC. El SAC se firmó el día de ayer precisamente con el testimonio de la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, la participación de las empresas privadas.